más aquí en el CED a través de Canal 26 y esta mañana yo me encuentro precisamente con la doctora María Julia González, ella es psicóloga quien participa constantemente, arduamente y continuamente junto con la gente de Cáritas de Tampico en este tipo de talleres de creatividad. ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, estamos aquí muy contentos participando en este taller que se llama Crearte. Es un taller de desarrollo de la creatividad a través del arte con todos estos pequeños que son parte de los comedores de Cáritas, es decir, ellos reciben desayunos diariamente y de ellos hay una selección de niños que participan en estos talleres para alimentar ahora sí que su espíritu. Muy bien, cuéntame cuánto tiempo tú tienes de estar colaborando con esta noble labor, porque definitivamente parte de tu esencia la estás plasmando justamente en cada uno de los niños y bueno, tratando de estimular pues toda esa creatividad, todos esos dones que seguramente muchos tienen y que han logrado posicionarse en muy buenos lugares. Así es. Bueno, yo tengo ya más de 10 años en un instituto que se llama ICREA, es que dirijo, y trabajando con los niños de Cáritas tengo más de 12 años, creo. Yo no me había percatado de ello hasta hace poquito que me acaban de recordar las personas a cargo de Cáritas. Ya van 12 años consecutivos que estamos trabajando con grupos diferentes de niños. En cada año, cada 2 años hacemos un magno evento en donde participan cerca de 400 niños en algún auditorio muy grande y ahí les damos clases, y ahí se hace una selección y de esa selección participan en estas clases quincenales, son los sábados cada 15 días, aproximadamente son 70 niños los seleccionados. Muy bien. Y cuéntame cuál ha sido la satisfacción que durante estos 12 años, independientemente de ver la seguridad, porque a través del dibujo, a través de la pintura, a través del arte, ellos expresan muchas cosas. ¿Cuál ha sido lo más conmovedor que te ha como que movido, tocado esas fibras muy sensibles? Pues realmente hay muchas cosas que yo puedo observar en las clases cuando vengo aquí que me dan mucha satisfacción, desde comenzando por la alegría con la que los niños vienen, el compromiso que tienen los niños para venir. Por ejemplo, hace 15 días, la clase pasada, hubo una tormenta muy fuerte aquí en Tampico, no sé si lo recuerdan, pero el sábado pasado llovió muchísimo y yo le hablé a Araceli y le dije, oye, ¿va a haber clase o no va a haber clase? Porque las calles están inundadas, se ponen muy fuertes las vías, ¿verdad? Las inundaciones y no sabemos si va a venir. Me dice, pues mira, a lo mejor muchos no van a venir, pero a lo mejor algunos sí, no sabemos, porque a ellos los recogen en diferentes puntos de la ciudad, no van por ellos a sus casas, entonces ellos hacen un gran esfuerzo en venir de Tampico, Madero, Altamira, de diferentes colonias para poder llegar aquí a tomar su clase. Entonces yo le dije a Araceli, bueno, pues vamos, ¿verdad? Porque de todas maneras si llegan 5, pues esos 5 se mojaron, vinieron, caminaron, vamos a dar. Pues para nuestra sorpresa el grupo estaba lleno, llenísimo. No dejaron de venir prácticamente, yo creo que 4 o 5, pero todo el grupo vino y eso nos demuestra pues lo que para ellos significa esta clase. O sea, es una clase a la que vienen con mucha alegría, con mucho compromiso, trabajan muy bien, la verdad no batallamos en cuestiones de disciplina, se comprometen con su trabajo, además de que yo veo otras satisfacciones, ver lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo captan las instrucciones y cómo realmente están desarrollando su creatividad a través de un medio tan noble como es el arte. Muy bien, Araceli, tú tienes, Araceli, es que la estoy viendo aquí enfrente, Araceli. María Julia, tú tienes ya, hablas de 12 años y de una manera gratuita que tú estás donando, porque en Cáritas es donar y entre ellos es tiempo y pues todo tu conocimiento, tu saber, compartirlo con toda esta gente. Necesitas apoyo también de chicos que vengan y se unan contigo en este grupo, ¿no crees? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el perfil que tú solicitas? Pues mira, necesitamos jóvenes, adultos, personas realmente de cualquier edad, pueden ser desde jóvenes de preparatoria hasta personas mayores, que tengan simplemente el deseo de querer colaborar y trabajar con niños. No se necesita que tengan previamente conocimiento de arte, muchos de los que nos han ayudado no lo tienen. Realmente aquí les damos como las instrucciones y como es un taller de creatividad, digamos que explotamos mucho también esa parte creativa en las personas que nos ayudan o nos asisten. O sea, explotamos también que los asistentes también se ponen creativos. No puedo decir que necesito gente creativa porque todos somos creativos, todos. No hay quien no seamos. El ser humano es creativo por naturaleza. A veces lo tenemos un poco dormido, escondido o no, pero todos somos creativos y todos somos capaces de, en este caso, de colaborar en este taller.
Muy bien, pues ahí está la invitación abierta para todos ustedes, aquellos que conozcan y sepan de alguien que tiene pues las ganas de querer aportar, donar o hacer algo productivo, y más aún que ya se avecina la temporada de vacaciones, pues qué mejor que se unan contigo, María Julia. Obviamente aquí a los teléfonos de Cáritas de Tampico se pueden canalizar y de esta manera, bueno, pues llevar a cabo más años. Ya son 12, vamos por más. Claro que sí, esperemos que sí, y gracias por el apoyo que ustedes nos dan también. Gracias a todos los colaboradores que de alguna manera han pasado por este taller. Todos los que quieran venir son bienvenidos. Entre más personas haya que colaboren, pues a más niños podemos darle este servicio, yo creo, y de mejor manera. Entonces, esto es algo que sí se necesita de mucho apoyo, de su tiempo, al menos para este taller de creatividad. Perfecto, pues muchísimas gracias, María Julia. Sabemos que te tienes que ir y nos estás dando esta entrevista. Muchísimas, pero muchísimas gracias y buen viaje. Al contrario, muchísimas gracias a todos. Continuamos con más aquí en el set a través de Canal 26. No te vayas.